cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy estudiando el capítulo 17 del libro de Éxodo, y vamos ahora a considerar el aspecto de la contienda con Amalec. Durante su marcha por el desierto, los israelitas tropezaron con los amalecitas, quienes representan nuestra naturaleza carnal en la Escritura. Esta próxima experiencia es todavía otra lección que haremos bien en aprender. Leamos ahora los versículos 8 al 10 de este capítulo 17 del libro de Éxodo que seguimos estudiando. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Amalec era nieto de Esaú. Esaú era un cuadro de la carne, y los amalecitas se hicieron enemigos de Israel. Nunca dejaron de ser los enemigos de Israel. Y por primera vez los israelitas entran en guerra. Este conflicto es prueba de que no se puede vencer la carne por nuestras propias fuerzas. La carne batalla contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El apóstol Pablo lo explica en Gálatas capítulo 5, versículo 17, diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Este es el cuadro que tenemos en el desierto al guerrear Israel y Amalec el uno contra el otro. Ahora los versículos 11 y 12 dicen, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Una observación cuidadosa revela que en realidad la batalla fue peleada sobre la cumbre del monte. Fue peleada por la oración. Esta batalla no fue ganada por la habilidad de los israelitas de pelear porque no eran soldados con experiencia ni aptos todavía para la guerra. Esta batalla fue peleada y ganada por Moisés. El momento en que Moisés ya no podía alzar sus manos, los hijos de Israel empezaban a perder la batalla. Si no hubiera sido por Moisés, Israel hubiera fracasado. Ahora, lo importante para recordar nosotros es que el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la victoria sobre la carne. La victoria se gana al andar el creyente en el Espíritu. Cuando usted y yo, amigo oyente, actuamos independientemente del Espíritu, Amalec o la carne gana una victoria fácil. Nos inclinamos por naturaleza a complacer la carne, pero cuando alzamos las manos en la oración, como lo hizo Moisés, entonces será posible vencer la carne. Leamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 17 de Éxodo. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. La hora ha llegado para considerar a este hombre Josué.
Es él quien seguirá a Moisés. Ya ha sido preparado para este puesto. Es un hombre ordinario, pero Dios lo está preparando para la tarea que tiene por delante. Dios también nos dice en este pasaje que Él raerá del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Es decir, Dios acabará con la carne, y gracias a Dios por eso. Cuando el Señor lleve al cielo a la iglesia, la cambiará. El apóstol Pablo confirma esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, cuando dice: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si el Señor llevara la iglesia al cielo como es ahora, sin ser transformada, el cielo sería entonces exactamente como esta tierra vieja, porque nosotros arruinaríamos el lugar con nuestras naturalezas viejas. He estado arrastrando la vieja naturaleza mía por años como a un difunto. Quisiera estar libre de ella. He tratado de quitármela, pero sigue haciéndose sentir muchas veces. Gracias a Dios que Él ha prometido acabar con la naturaleza vieja algún día. Aquellos que pertenecen a Cristo algún día serán cambiados y hechos adecuados para el cielo. Ahora, de este capítulo 17 de Éxodo, leamos los versículos 15 y 16. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Tenemos que recordar tres cosas importantes. En primer lugar, Dios acabará con Amalec. En otras palabras, Dios terminará con la vieja naturaleza. En segundo lugar, el Señor nunca se amistará con la naturaleza vieja. Tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y en tercer lugar, este conflicto constante continuará mientras vivamos en estos cuerpos en esta vida. La carne y el espíritu siempre pelearán la una contra el otro. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar la victoria total. Y esto, amigo oyente, tenemos que reconocerlo. Y aquí concluye el capítulo 17 del libro de Éxodo. Y nos encontramos ahora en el capítulo 18. En este capítulo consideraremos cuatro aspectos principales. En primer lugar, Jetro, el suegro de Moisés, lleva a la esposa y a los dos hijos de Moisés a él. En segundo lugar, Moisés hospeda a Jetro. En tercer lugar, Jetro da el consejo de nombrar jueces, consejo que es aceptado por Moisés. Y en cuarto lugar, Jetro sale a su tierra. En el capítulo 18 llegamos a la última de las 7 experiencias que tuvieron los hijos de Israel entre Egipto y el monte Sinaí. Dios ha estado guiando a Moisés directamente por medio de la revelación, pero ahora Moisés se dirige a la sabiduría del mundo para buscar ayuda en lugar de acudir a Dios para revelación. Consideremos ahora la visita de Jetro, suegro de Moisés. Jetro, sacerdote de Madián, visita a Moisés. Trajo consigo a la esposa de Moisés y los dos niños. Mientras que están con Moisés, se gozan de una visita amable, de una reunión familiar. Para esto vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo 18 de Éxodo. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: Forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: El Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo:
Bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Es interesante notar la relación maravillosa entre Moisés y su suegro. Parece ser muy íntimo. Moisés le informa de todo lo que Dios ha hecho en guiar a los israelitas en su salida de Egipto. Jetro manifiesta un gran interés en todo lo que Moisés le cuenta. El hecho es que cuando Moisés salió para darles la bienvenida, besó a su suegro, pero nada se dice en cuanto a Moisés besando a su esposa. Este pasaje tampoco dice nada en cuanto a Moisés alegrándose al ver a sus hijos. Todo parece confirmar nuestra conclusión previa de que la relación familiar de Moisés no era como debía ser. Otra cosa de interés es el cambio en Jetro. Es probable que fuera escéptico en Madián, cuando Moisés anunció que iba a librar a los israelitas de su servidumbre en Egipto. Estamos seguros que Jetro les dijo a sus vecinos: «No sé qué le ha pasado a mi yerno, tiene ideas grandes. Él cree que Dios le ha llamado para librar a los israelitas de Egipto. Simplemente no creo que Dios al cual sirve él pueda hacer eso». Bueno, Dios sí lo hizo. Y al parecer esto trajo a Jetro a un conocimiento salvador de Dios. Esto se deja ver por el hecho de que ofreció holocaustos y sacrificios a Dios. Veamos ahora que el consejo de Jetro de nombrar jueces es aceptado por Moisés. Leamos los versículos 13 al 27 de Éxodo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: «¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?» Y Moisés respondió a su suegro: «Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes». Entonces el suegro de Moisés le dijo: «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar». Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Jetro sugirió que se nombraran jueces para ayudar a Moisés a atender los problemas del pueblo. Alguien dirá: «Bueno, ¿y qué tiene de malo su sugerencia?». Bien, de momento todo parece ser bueno. Es obvio que el suegro de Moisés lo amaba y que tenía respeto por él y que hasta era un entusiasta en cuanto a él. Trajo a la esposa e hijos de Moisés con él y pasaron unos días visitando a Moisés. Jetro vio cuán ocupado estaba Moisés y se presenta con una sugerencia para ayudar a aliviar su carga. Una cosa debe ser recordada, y es que hay dos clases de sabiduría en el mundo: la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. La proposición de Jetro fue basada en la sabiduría de este mundo. Cuando uno sigue el ejemplo del mundo, no mira a Dios. Una de las razones por la cual la iglesia se encuentra en tantas dificultades hoy en día
es porque algunos hombres han sido traídos a la iglesia y han sido puestos en una junta o han recibido un lugar de preeminencia solo por haber tenido éxito en los negocios. Tratan de manejar la iglesia por los métodos del mundo y no tienen ningún discernimiento espiritual. El programa del mundo, amigo oyente, no resulta en la iglesia. Las recomendaciones que Jetro hizo a Moisés eran buenas. Es verdad que aliviarían la carga de Moisés y facilitarían las cosas. Proveerían un sistema metódico y conservarían el tiempo. La proposición de Jetro parecía ser una oferta muy atractiva. Su sugerencia fue sincera, y estamos seguros que Jetro tenía buenas intenciones. Estaba interesado en la salud de Moisés, y no podemos menos que amarlo por esto. La cosa, sin embargo, que debemos notar, es que esto no era la voluntad de Dios. Dios lo permitió, de eso estamos seguros, pero no era según su voluntad. Un examen cuidadoso de este pasaje revelará el carácter sutil y siniestro del consejo de este hombre. En primer lugar, Dios no había dado ninguna instrucción a Moisés en cuanto a este asunto. La sugerencia de Jetro en realidad dudó la sabiduría, el juicio y el amor de Dios. Jetro en realidad estaba diciendo que Dios no había hecho lo mejor que podía hacer por Moisés. Según este razonamiento, si Dios realmente amara a Moisés y lo cuidara, debería haber hecho esta sugerencia hace mucho tiempo. Amigo oyente, oímos tras la declaración de Jetro el siseo de la serpiente que se dio a conocer hace tantos años allá en el huerto de Edén. La serpiente había sugerido a Eva, si solo pudiera comer de aquel árbol, sería sabia. Pero Dios no le ha permitido comer de él. Dios no está haciendo lo mejor que podría hacer por usted. Ahora, la segunda cosa que debemos notar es que Dios ha estado tratando directamente con Moisés. Estaba equipándolo para la gran tarea de librar a Israel. Dios no quería que entrara un tercero, no quería que otros fueran incluidos, que disiparan o aislaran el paso del poder de Dios para llegar directamente a Moisés. Recuerde que Dios habló cara a cara con Moisés. Hay muchas personas que no les gustaría negociar directamente con Dios. Más bien les gusta tratar con otras personas. Prefieren ir por medio de un hombre, por medio de una iglesia, una ceremonia, un libro o aún por un concierto. Todas estas cosas tienen su lugar, pero debemos ir directamente a Dios. Amigo oyente, Él quiere que usted como individuo llegue y no un gentío. Lo tercero en lo cual debemos fijarnos al considerar este pasaje es que la organización creada por la sugerencia de Jetro fue reemplazada por Dios mismo. Veamos la acertada decisión de Dios en el libro de Números capítulo 11, versículo 16, que dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. ¿Se fija usted que es el espíritu que aviva y da poder al hombre? Hay quienes creen que lo que le hace falta a la iglesia para tener éxito son métodos adecuados. Pero Dios dice que lo que hace falta son líderes sobre los cuales el Espíritu de Dios descanse. Ahora mismo hay muchos predicadores que se portan algo tontamente porque tratan de identificarse con la generación de ahora. Dicen que quieren comunicarse con la nueva generación. Aún hay un seminario en el sur de California, en los Estados Unidos, que se especializa en identificarse y comunicarse con jóvenes. Nunca hemos oído decir que en realidad hayan llegado a tocar los corazones y las vidas de los jóvenes allá en esa parte del mundo. Simplemente no lo pueden hacer. Amigo oyente, Dios no necesita de un método, ni de una organización, ni de números, ni de un sistema, ni de ritual, ni de buenas obras para lograr que sea hecha su voluntad. Dios arrolla toda la sabiduría de este mundo para que no haya nada entre nuestra alma y Él, para que no haya ninguna caña rota sobre la cual apoyarse. La sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios son contradictorias, tanto así que una es la verdadera sabiduría y la otra es tontería. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 18 y 19 nos dice, Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio.
porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El mismo apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 4, que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No debemos ser vivos ni usar el acercamiento intelectual para ganar a los hombres para Cristo. Lo que necesitamos, amigo oyente, es la sabiduría de Dios para guiarnos. Necesitamos el poder de Dios y no los métodos nuevos. Amigo oyente, ¿depende usted de la sabiduría del mundo? ¿O mira a Dios para que le guíe con aquella sabiduría que proviene de arriba? Es nuestra oración, amigo oyente, que si usted todavía está mirando y confiando en la sabiduría del mundo, en esta misma hora cambie de táctica y ponga su mirada directamente en Dios y pida de Él la verdadera sabiduría que le guiará por la senda que conduce a la gloria y a la vida eterna. Y aquí concluye el capítulo 18 del libro de Éxodo. Y ahora en el tiempo que nos resta, vamos a entrar preliminarmente en el capítulo 19 de Éxodo. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Israel llega al monte Sinaí. Moisés da el mensaje de Dios al pueblo. El pueblo responde. Los israelitas se preparan para el tercer día, cuando el Señor descenderá a la vista de todos los hijos de Israel en el monte Sinaí, y el pueblo es amonestado a no tocar el monte. Y finalmente, la presencia de Dios se siente sobre el monte. Los capítulos 19 al 24 del libro de Éxodo tratan de la ley. Los hijos de Israel han llegado al monte Sinaí, y aquí se ponen de acuerdo para aceptar la ley. El hecho es que cambian la gracia por la ley. Y vamos a leer los primeros 2 versículos de este capítulo 19 de Éxodo, que dicen, En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Los israelitas han llegado al monte Sinaí, al lugar donde se ha de dar la ley. Dios tratará bondadosamente a su pueblo. Les dará la oportunidad de decidir si quieren seguir bajo la dirección divina, en la misma manera en que Dios los ha estado guiando desde que salieron de Egipto hasta ahora, cuando llegan al monte Sinaí, o si en cambio quieren aceptar y recibir la ley. Y bien, nuestro tiempo ha tocado a su fin en esta oportunidad, así es que continuaremos la consideración de este capítulo 19 en nuestro próximo programa.